Mi novio se casó con otra y no me invitó a su boda. Soy una mujer sencilla y tranquila. Trabajo en una pastelería muy grande. Hago de todo, desde tomar pedidos hasta preparar pasteles. Mi trabajo es bastante monótono y también lo es mi vida. A veces siento que soy muy aburrida y eso me ha convertido en una mujer ingenua. Eso y mi falta de autoestima fueron la combinación perfecta para que me sucediera esta historia. Un día llegó a la pastelería un hombre, ni siquiera tan guapo, pero lo que no tenía en belleza lo tenía en carisma. Me pidió que yo lo atendiera y mientras le tomaba su pedido me preguntó mi nombre, me dijo que era la mujer más hermosa que había visto en su vida, me preguntó a qué hora salía del trabajo y que si era soltera. Yo nunca antes había recibido ese tipo de trato por parte de un hombre y en vez de incomodarme me gustó mucho. Me sonrojé y ahí medio le respondí lo que me preguntó porque estaba muy avergonzada. Cuando volvió por su pedido al día siguiente me trajo una caja de chocolates y me preguntó si podía invitarme a cenar cuando terminara mi jornada y yo le acepté la invitación. Esa noche hablamos mucho. Él era muy atento, hablador y espontáneo y eso me gustaba porque yo era todo lo contrario. Así que recibir esa atención por parte de él me hacía sentir muy bien. Al terminar la cena, me llevó hasta mi casa y al momento de despedirnos me besó. Y yo no supe cómo reaccionar, me quedé congelada. Esa noche me quedé pensando en él y en lo que había pasado. Y tenía claro que no me gustaba, pero me había sentido muy bien incluso con el beso. Al día siguiente lo volví a ver. Estaba esperándome al finalizar mi jornada. Me preguntó si quería ir a cenar de nuevo y a mí me pareció buena idea. Así que fuimos a cenar, hablamos muchísimo, nos divertimos y hasta bebimos de más. Cuando se hizo tarde, me invitó a pasar la noche en su apartamento. Y tal vez era el alcohol, pero le dije que sí. Y por supuesto, pasó lo que tenía que pasar. Al día siguiente sí me sentí mal, porque no es algo que yo haría normalmente. Y me sentí peor cuando esa noche no vino a buscarme al finalizar la jornada. Esa noche lo llamé a su teléfono, pero no me contestaba. Y entonces la culpa me hizo sentir muy mal. No supe nada de él al siguiente día, ni al siguiente, y así 4 días. Hasta que de nuevo regresó al 5.º día al finalizar mi jornada en la pastelería. Me saludó como si nada, pero yo obviamente estaba muy molesta. Sin embargo, como era tan hablador, la dignidad me duró poco. Me explicó que tuvo que salir de viaje de último momento y que donde estaba su teléfono no tenía señal, pero que me había extrañado mucho y me había pensado todos los días. Así que se me olvidó lo mal que le había pasado los últimos 4 días. Mantuvimos así una relación tóxica y codependiente por 8 meses. Se perdía toda una semana y ni me hablaba. Yo sufría pensando de todo y luego aparecía como si no hubiera pasado nada y yo ignoraba todo el malestar y sufrimiento que había vivido. No sé cómo acepté involucrarme así con alguien, pero cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo ya estaba muy enamorada del patán ese. Yo intentaba hablar con él de lo que sentía y era tan condescendiente y complaciente que a todo me decía que sí, que me entendía, que yo tenía la razón, pero no cambiaba. Era como si yo no le importara realmente. Me tenía sometida y aunque no me trató mal nunca ni física ni verbalmente, emocionalmente me tenía deshecha y a sus pies. Finalmente me cansé y puse un alto a todo cuando se perdió 3 semanas y reapareció como si nada a continuar con nuestra relación. Yo traté de hablar con él, le dije que eso me hacía muchísimo daño, que no entendía por qué lo hacía, pero que no podíamos continuar así. Ya yo estaba harta y no quería una relación en la que estaba sufriendo tanto. Él me respondió lo mismo de siempre. Cuando hablaba era como si no le importara lo que yo sentía. De hecho, yo no le importaba en absoluto. No sé cómo me fijé en su mano porque yo no soy muy detallista, pero tenía un anillo que antes no. Antes de continuar les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Esta, como la mayoría de las historias que les cuento, me la envió una seguidora anónima. Subo nuevos videos cada lunes, miércoles y viernes y una exclusiva que solo subo a YouTube los domingos. Me encuentran en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Y a quienes están usando mi voz en TikTok les quiero advertir que ya gestioné la herramienta de copyright allí y tan pronto me la aprueben voy a eliminar todos los videos que han usado mi voz y mis historias. Así que amablemente les recomiendo que dejen de robarme porque les caerán infracciones a sus cuentas. Ahora sí seguimos con el chisme. Me causó muchísima intriga y no quise preguntarle porque supuse que me mentiría. Así que le dije que sí quería que pasáramos la noche juntos para reconciliarnos y me dijo que sí, pero que no podíamos ir a su apartamento porque tenía unos familiares de visita que se estaban quedando en su casa. Entonces fuimos a un hotel de paso y nos reconciliamos. Le pregunté si podíamos descansar un rato.
y como no sospechaba nada, se durmió. Yo aproveché que estaba dormido y le quité la argolla de su mano y la miré detenidamente. En su interior tenía su nombre y el de una mujer y la fecha de su boda. El descarado se había casado hace 2 semanas y por eso estaba tan perdido. Estaba en su luna de miel con su nueva esposa. Yo no sabía cómo reaccionar, pero por primera vez, en vez de ponerme a llorar, me llené de ira. Tenía muchísima rabia. Así que en un momento de lucidez le tomé fotos con mi teléfono mientras estaba dormido. Yo también me tomé fotos con él, pero me aseguré de que no se viera mi rostro y no le dije nada. Mientras aún dormía, me vestí y me fui de ahí. Y la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, dijo don Ramón, pero yo ya tenía el alma morida y envenenadísima, así que me encargué de hacerle pagar una por una todas las mentiras a ese descarado sinvergüenza. Pero no sé si realmente quieran escuchar todos los detalles de la venganza, porque tengo entendido que no les gustan los videos tan largos. Sin embargo, me cuentan si quieren el resto de la historia. Mi novio se casó con otra, parte 2, la venganza. Al día siguiente me escribió mensajes todo el día y decidí no responderle ninguno. De hecho, se los dejaba en visto para que supiera que estaba ignorándolo adrede. Después de un rato, empezó a llamarme y no le contesté ninguna llamada. Me imaginé que vendría a buscarme al finalizar mi horario de trabajo en la pastelería, así que hablé con mi jefe y le pedí que me dejara salir 1 hora antes. Y le pedí a mis compañeras de trabajo que por favor le dijeran al tipo que yo ya no trabajaba ahí en caso de que él les preguntara por mí. No sé de dónde me empoderé tantísimo, pero sentía que lo tenía en mis manos y estaba dispuesta a disfrutar cada minuto de mi vengación. Yo no utilizaba ninguna red social, así que lo primero que hice fue crearme una cuenta en cada una y empecé a buscarlo. No fue difícil. Después de un rato lo encontré en Instagram gracias a la ayuda de una buena amiga a quien le conté todo y quien fue un gran apoyo al momento de hacerle pagar. Fue ella quien me aconsejó que renunciara a mi trabajo para no tener que verlo de nuevo y que cambiara mi número telefónico para que no pudiera contactarme de nuevo. Y yo jamás, nunca en mi vida hubiera hecho algo así. Yo era una mujer temerosa, sumisa, obediente y reducida. Pero la sed de la vengación me tenía cegada y poderosa. Así que al día siguiente llamé a mi jefe y le dije que iba a renunciar. Ella me dijo que no podía hacerlo por teléfono, que tenía que ir y hablar con ella si la apreciaba. Y la verdad es que sí había sido muy buena jefe conmigo, así que fui a hablar con ella y hablamos mucho. Le conté todo lo que había sucedido y ella fue otro gran apoyo emocionalmente y vengativamente. Me contó que estaba abriendo otra sucursal en una ciudad que queda a 3 horas en auto. Me preguntó si quería encargarme de esa sucursal, pero no como empleada, sino como socia. Tendría que cambiarme de ciudad y hacer que la pastelería funcionara allí. Y me quedaría con el 30% de las ganancias después de cubrir todos los gastos de funcionamiento. Y en otra época de mi vida, el miedo y la inseguridad me hubieran obligado a decir que no de inmediato y sin pensarlo. Pero en esta ocasión estaba dispuesta a todo. No quería volver a vivir algo similar y quería dejar de ser la boba que cualquiera viene y pisotea. Así que acepté la propuesta de mi jefe y me fui a vivir a la otra ciudad a sacar adelante la nueva sucursal de la panadería. En una semana ya me había establecido en la nueva ciudad y empecé a trabajar en mi venganza. Lo primero que hice fue ubicar las redes sociales de su esposa desde las cuentas falsas que yo había creado para encontrarlo a él. La agregué también a ella. Entonces un día decidí escribirle a él un mensaje. Solamente le dije hola y le envié una de las fotos comprometedoras que le había hecho la última vez que lo vi. El descarado me respondió que se alegraba muchísimo de que le hablara de nuevo, que me había extrañado mucho y que cuándo podíamos vernos. Entonces le dije que ya sabía que era un hombre casado y que le iba a contar todo a su esposa. Él me respondió que no sabía de cuál esposa le hablaba, que quería verme y que habláramos de dónde había estado porque me extrañaba mucho. Entonces le envié una foto de las redes sociales de su esposa y le dije que le enviaría a ella las fotos. Y el sinvergüenza entonces entendió que era en serio y me respondió que hiciera lo que quisiera, que le iba a decir a su esposa que esas fotos eran muy viejas, incluso desde antes que se conociera con ella, y hasta me retó a hacerlo. Entonces yo le envié una foto que le había hecho en la que muy claramente se veía su argolla de recién casado y le escribí, pues vamos a ver si con esta foto te sigue creyendo tus mentiras. Me contestó que no hiciera ninguna locura, que habláramos, que él quería llamarme. Le dije que jamás escucharía su voz de nuevo. Y entonces él mismo se ofreció a darme dinero a cambio de mi silencio. Mi intención era hacerlo sufrir tal y como él me había hecho sufrir a mí, así que lo dejé en visto y no volví a responderle por 4 días.
Al quinto día volví a saludarlo y le envié otra foto comprometedora. Le pregunté si me había extrañado. Me pidió que por favor ya no lo hiciera sufrir más, que él estaba dispuesto a pagarme muy bien si no le decía nada a su esposa, y no le respondí de nuevo por otros 4 días. Yo seguía con mi vida mientras me imaginaba su zozobra y ansiedad. Y la verdad es que no me sentí mal ni un solo día. Le escribí a la cuenta de la esposa, la saludé y le pregunté cómo estaba. Ella me respondió preguntándome yo quién era, porque no me reconocía ni me recordaba. Le tomé una foto a la conversación y se la envié al susodicho. Antes de continuar, y como siempre les explico, muy a pesar de que la gente o no escucha o no entiende o no sé qué le sucede, tengo que recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envió una seguidora anónima y es la segunda parte. Así que si no han visto la primera parte, la pueden buscar en mi canal de YouTube. Se titula Mi novio se casó con otra y me enteré después de la boda. Recuerden también que me encuentran en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Me rogó que por favor no lo hiciera sufrir más y que no acabara con su matrimonio. Me pidió un número de cuenta bancaria porque me transferiría $1,000 de inmediato si los dejaba en paz. Y le dije que lo iba a pensar, que me tomaría mi tiempo. Pero si en el transcurso de los días en que lo estaba pensando prefería responderle a su esposa contándole toda la verdad, pues lo haría y ya. Lo tuve en ascuas una semana. Mientras tanto, seguía hablando con su esposa, tratando de hacerle creer que era una vieja compañera de colegio. Y después de pensarlo muy bien, decidí recibirle el dinero al tipo. Pero $1,000 era muy poco, así que le pedí 2,000 y me los depositó de inmediato. Me dijo que esperaba no volver a saber de mí y que dejara su matrimonio en paz. Y yo le respondí que no volvería a saber de mí por un mes, porque en 30 días necesitaba otros $2,000 para poder guardarle su secreto. Entonces se regó en insultos y amenazas. Y yo simplemente le escribí que su matrimonio le costaría $2,000 al mes. Y él mismo decidiría cuándo acabar con él. Así que nos volveríamos a escribir en 30 días para ver si aún estaba interesado en mi silencio. Nunca me sentí tan poderosa. Lo tenía en mis manos y estaba dispuesta a hacerlo pagar por todas y cada una de mis lágrimas. Para no hacerles larga la historia, a los 30 días exactos le volví a escribir si ya tenía mi dinero listo para depositármelo. Ya había cambiado de actitud. Estaba manso y dócil como un perro domado y entrenado. Me depositó el dinero y me pidió que por favor lo perdonara. Yo le dije que lo perdonaba y que nos hablábamos de nuevo en 30 días. Así lo tuve por 5 meses y me gané $10,000 por mantener en silencio sus canalladas. Al 6º mes le pedí de nuevo el dinero y me dijo que no lo tenía, que no lo había podido reunir porque había tenido otros gastos y una cantidad de excusas. Yo entonces le dije que lo lamentaba mucho, pero si no podía pagar por mi silencio, entonces su farsa de matrimonio se acabaría. De nuevo se puso grosero y simplemente dejé de contestarle. Le dije que tendría que darle muchas explicaciones a su esposa. Yo le escribí a ella y le conté toda la verdad. Le envié las fotos que le había tomado y le dije que por favor iniciara sesión en la cuenta desde la cual le estaba escribiendo. Le di el nombre de usuario y la contraseña y le pedí que leyera toda la conversación que yo había tenido con su esposo para que se enterara de la clase de sabandija que tenía al lado. También le dije que estaba dispuesta a compartir con ella $5,000, que era la mitad de lo que el tipo me había pagado para quedarme callada, que me escribiera si quería que se los depositara. Ella vio los mensajes pero no me respondió nada. Pasaron las semanas y los meses. Unos 4 meses después me escribió que sí quería los $5,000, que se los enviara. Yo le pregunté qué había pasado con el tipo. Y ella me contó que estaban en los papeleos del divorcio, que le iba a quitar hasta el último centavo que pudiera, pero necesitaba el dinero para pagar el abogado. Yo sin dudarlo un segundo le deposité y le pedí que no me volviera a escribir nunca. Ella me agradeció y hasta el día de hoy no volví a saber de ellos. La sucursal de la pastelería es muy próspera, me va muy bien. Me dediqué a hacer dinero y vivo la vida que jamás imaginé. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias! Ahorré monedas 5 años para mi pastel de quinceañera y mi tío me robó. Cuando tenía 9 años, mi prima cumplió 15. Y por lo menos en mi país es una tradición muy importante celebrar la fiesta de quinceañera. Más para la mamá y las tías de la quinceañera que para la misma niña. Por si no se habían percatado con la introducción, soy pobre, mis papás desaparecieron y me criaron mi abuela y mis tías.
La hija mayor de mi tía, o sea mi prima, cumplió 15 años y como era la primera fiesta que mis tías iban a organizar, era el evento del año. Desde enero empezaron a hablar del asunto, a planear y a organizar todos los preparativos. Ellas estaban tan emocionadas y yo tan pequeña que ese suceso marcó mi vida en ese momento. Yo acompañé a mi prima a mandar a hacer el vestido. Era enorme, morado, con muchas golas y pomposo. Tenía guantes hasta el brazo y una tiara gigante. Un tío prestó su finca para hacer allí la fiesta. Era un terreno enorme. Mi abuela preparó la comida para los invitados, arroz con pollo. Entre toda la familia se encargaron de suplir cada una de las necesidades de la fiesta. Lo único que no había era quien hiciera el pastel. Y fue por lo que más sufrieron, pues era muy costoso mandar a hacer un pastel para 200 invitados. Yo prestaba atención a todo y llegué a la conclusión de que necesitaba una fiesta de quinceañera igual que la de mi prima, o si se podía, más grande. Al día siguiente le dije a mis tías que cuando fuera mi turno yo quería una fiesta así de bonita. Y es que en ese momento yo la veía como algo bonito, aunque para muchos sea la cosa más naca de la vida. Y para que entren en contexto, la finca de mi tío no es un lugar para nada elegante. No, eso fue en un terreno pelado y había llovido, así que el piso pues era un barrial, estaba oscuro y todo olía a gallinas. Mis tíos se embriagaron y pelearon y, bueno, solo por mencionar, hasta lo de los chambelanes fue algo ridículo. En fin, que con 9 años para mí esto era lo más cercano a ser una princesa de Disney y quería lo mismo para mí. Mis tías entonces me dijeron que tendría que ahorrar desde ya lo suficiente para comprarme un pastel más grande que el de mi prima. Y si yo conseguía ahorrar lo suficiente, ellas y la familia se encargarían de todo lo demás. Y me obsesioné con el asunto al punto de dejar de comer mi recreo para ahorrar cada monedita que me daban. Le hacía el mandado a los vecinos y buscaba cualquier oportunidad para ganar algo y ahorrarlo. No se imaginan la determinación con la que ahorraba cada centavo pensando en mi pastel, que tenía que ser más grande que el de mi prima. El tiempo pasó y llegó el año de mis 15. Y como era la segunda quinceañera de la familia, mis tías estaban más emocionadas aún. Empezamos desde enero, fuimos donde la misma costurera a que me hiciera mi vestido. Escogí el color fucsia como tono de mi fiesta. Un vestido más pomposo que el de mi prima, con guantes hasta los brazos. También fucsias, pero en malla, que dejaban ver los dedos de las manos porque así nos gusta en mi barrio. Mis chambelanes tenían chaleco y corbatín fucsia. Ninguno consiguió un traje de su talla. A todos les quedaba o grande o medio apretado, pues tocaba alquilar lo que hubiera. Lo cual ya debe ser obvio para quien esté relacionado con lo que hablo. Mi tío ofreció su finca, el mismo terreno horrible, mi abuela iba a hacer el mismo arroz con pollo y de nuevo la encrucijada, nadie que hiciera el pastel. Y yo, que estaba esperando ese momento de mi vida por los últimos 5 años, les dije que no se preocuparan porque había ahorrado cada monedita de mi vida y tenía un fondo de aproximadamente $500 para mi pastel. Mis tías no lo podían creer, se pusieron a llorar conmovidas por mi determinación y todas coincidimos en que haríamos el pastel más grande que cualquiera había visto, de 7 pisos, con una muñeca con un vestido fucsia exactamente igual al mío en la cima para impresionar a toda la raza. Antes de continuar, como siempre les recuerdo, muy a pesar de que nadie me escucha o lee, que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora. Ella se hace llamar Nacaranda Jiménez. Luego, si ustedes sí quieren saber más de mi día a día, pásense por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Pues faltaba ya como un mes para mi fiesta y los preparativos estaban en orden. Y uno de mis tíos me preguntó si era verdad que yo había juntado $500 para mi pastel. Yo le expliqué que sí, porque era lo más importante de mi vida y era mi sueño que se haría realidad. Él entonces me felicitó, me dijo que estaba orgulloso de mí y que por haber sido tan determinada en mi ahorro, él me premiaría con $200 más para que hiciera un pastel mucho más grande. Yo estaba feliz porque ahí en el barrio se medía el nivel de las fiestas por el tamaño del pastel y del vestido. Así que sería increíblemente popular y feliz si mi fiesta tenía un pastel más grande aún del que ya me podía pagar. Me dijo entonces mi tío que le diera el dinero porque ya iba a encargarle a la pastelera mi pastelote gigante. Y yo, cegada por la ambición y la emoción, le di los $500 a mi tío. Probablemente ya ustedes se imaginen cómo termina la historia, pero quédense para obtener más detalles. Básicamente mi tío se desapareció con ese dinero. Faltaban pocos días para mi fiesta y nadie sabía nada de él. Entonces le conté a mis tías lo sucedido y me explicaron que mi tío se había ido para los Estados Unidos y que probablemente no volvería nunca. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, mi propio tío me había robado sabiendo lo importante que era para mí mi sueño de tener un gran pastel. Mis tías y yo lloramos toda la tarde por la frustración y la rabia, pero no permitimos que eso dañara la fiesta.
Finalmente todos pusieron un aporte voluntario y juntaron dinero para mandar a hacer un pastel. No tan grande como yo quería, pero ni modo, al menos era pastel. La fiesta fue un éxito. Mis tíos se embriagaron y se pelearon. Mi abuela cocinó esclavizada para un montón de gente desconocida. La coreografía estuvo bien chistosa con los chambelanes. Todas mis tías y las vecinas fueron con sus peinados y maquillajes mega coloridos. Todo tal y como lo esperábamos. Pasaron 3 años más y yo cumplí 18. Entonces recibí una llamada telefónica. Era mi tío el ladrón. Yo aún no lo había perdonado por haberme hecho lo que me hizo, hasta ese día. Me dio la buena noticia de que me acababa de enviar $3,000 y que ya tenía que ir a donde una señora de una agencia de viajes, pues ella me ayudaría a sacar mi visa. Ese dinero era para que hiciera todas las diligencias y comprara los tiquetes para ir a visitarlo a los Estados Unidos. Hice todo lo que me dijo y ya llevo 13 años viviendo en California, lo cual por supuesto cambió totalmente mi perspectiva de vida. Me gradué del Caltech, ya no soy pobre y estoy comprometida con un gringo que me ama. Nos casaremos el próximo año y desde ya estamos ahorrando monedas para el pastel de la boda. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Cliente insoportable no logró salirse con la suya. Esto me sucedió hace un par de días. Una cliente llegó a mi pastelería y me encargó un pastel de Barbie, justo ahora que está en furor el estreno de la película. Ella traía una foto del pastel y me dijo que lo quería así exactamente igual. Yo tenía muchísimo trabajo, debía hacer un montón de entregas y tal vez me había comprometido a hacer muchos pasteles y me sentía un poco abrumada. Y esta cliente tenía muchas exigencias y especificaciones para su pastel de Barbie. La verdad es que mientras la cliente estaba ahí hablándome de todas las bobadas que quería para su pastel, yo estaba hablando por WhatsApp con otra cliente que me estaba haciendo un reclamo por otro pedido y no le presté mucha atención a Lady Barbie. Ella me preguntó si yo le estaba prestando atención y yo le dije que por supuesto, que de hecho estaba tomando nota de todo lo que ella me decía ahí en el teléfono, pero yo en realidad estaba solucionando el inconveniente de la otra cliente. Yo finalmente le pedí que me enviara la foto por WhatsApp y le haría su pastel tal y como quería que se lo entregara y a tiempo. Yo estaba muy cansada ese fin de semana. Tenía demasiados pedidos y no podía dormir suficiente, pero necesitaba el dinero para cubrir todas mis obligaciones, así que no tenía otra opción. Me tocaba trabajar. Yo no sé si ustedes sean pasteleras y puedan entenderlo, pero hacer un pastel de este tamaño requiere de soportes para que no se vayan a desarmar. Por eso se les ponen palitos adentro que sostengan las diferentes capas que dan la altura. Además, los bizcochuelos se bañan con leche después de horneados, porque húmeda es mucho más agradable. Es apenas normal y todo el mundo lo sabe. Los toppers que decoran el pastel algunas veces se hacen totalmente comestibles, pero cuando uno no dispone de suficiente tiempo, pues se hace una maqueta de poliestireno y se cubre con fondant. Obviamente el poliestireno no es comestible, es solo decorativo. Lo cierto es que, como ya todas sabrán, es libre de gluten. Antes de continuar les explico y les recuerdo que nada de esto me pasó a mí. Esta historia, como la inmensa mayoría de las que he contado, me la envió una seguidora anónima. Recuerden que estoy en todas las plataformas y redes sociales como Ruth Castro Montoya. Subo nuevos story chismes de los lunes, miércoles y viernes y uno exclusivo solamente en YouTube los domingos. También les quiero pedir que por favor sigan a mi maestra Pastelería en Casa In, quien me ha enseñado a hacer estos pasteles hermosos que ustedes ven en mis videos. Ahora sí, seguimos con el chisme. Llegó el día de entrega y la cliente empezó a mostrar su verdadera cara cuando se enojó terrible porque llegué casi 2 horas tarde con su pastel. Ya la fiesta había empezado, pero aún no era momento de comer pastel. No entiendo por qué tanto alboroto. Pero eso no fue lo peor. Me empezó a preguntar una cantidad de cosas, que si me había acordado de no agregarle leche al bizcocho porque su hija era intolerante a la lactosa. Y la verdad es que ella a mí nunca me dijo eso, o por lo menos yo no recuerdo que me lo hubiera especificado. Y como la vi tan brava porque había llegado un poquitito tarde con el pastel, pues a mí me pareció lo más prudente decirle que no tenía leche para que dejara de molestar. Hay gente que a veces es muy delicada con esas pequeñeces y de todos modos no se iba a dar cuenta. Luego me preguntó que si todo era comestible y yo pensé que se refería al pastel y pues obviamente que es comestible. En ese preciso momento no me imaginé que ella se refería a los toppers, así que técnicamente yo no le mentí. Simplemente no entendí su pregunta. Además, es obvio que algunas figuras, como por ejemplo el bolso de la Barbie, no era comestible,
Pues con la cantidad de trabajo que tenía, tuve que hacerlo relleno de poliestireno y no de bizcocho. No sé por qué hay gente tan inconsciente. Bueno, finalmente le dije a la señora que me colaborara recibiéndome el pastel y pagándome el saldo que me tenía pendiente. Y por lo menos en eso sí fue consciente y me pagó, porque la verdad es que el pastel estaba muy hermoso. Yo me despedí y me fui a seguir haciendo más entregas. Y esa misma noche, la señora empezó a enviarme mensajes al WhatsApp. Yo ya estaba tan ocupada que la verdad no quise contestarle. Con las preguntas tan ridículas que me había hecho, ya me imaginaba que eso era para seguir molestando por tonterías. Pero como empezó a llamarme con insistencia, decidí contestarle. Estaba enojadísima porque los amigos de su hija le habían empujado la cara contra el pastel. Y me reclamaba que yo no le había avisado que el pastel tenía palitos de madera adentro y su hija se había lesionado el rostro con los palitos. Y yo ya estaba tan harta de las exigencias de esa señora que le dije que me dejara en paz. A ver, es obvio que un pastel tan alto necesita apoyo y todos los toppers necesitan apoyo y por eso todas las pasteleras ponemos palillos de madera. Le dije que no era mi culpa que ella fuera tan intensa. Y la señora seguía reclamándome porque yo no le había avisado y le dije que eso nunca se le avisa al cliente porque es obvio, que más bien fuera a reclamarles a los papás de los amigos de su hija por empujarle la cara contra el pastel. Le pregunté si le había gustado el sabor del bizcocho y me respondió muy enojada que no lo habían ni siquiera probado porque tuvieron que salir corriendo a revisar a su hija y que sus familiares le comentaron que les sabía a leche, así que nunca más me volvería a contratar ni a recomendar, porque aunque a la vista se apreciaba muy hermoso, la perjudiqué bastante. Ella seguía reclamando en tono muy subido. Yo le colgué la llamada y decidí bloquearla del WhatsApp y marcar su número como spam para que no volviera a llamarme. Y con eso me la quité de encima. De esto me queda una gran lección, y es que la gente siempre busca la manera de culparlo a uno de sus problemas y de las acciones de otros. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Le robé el esposo a una cliente y la vida me hizo pagar. Un día llegó una pareja a la pastelería donde yo trabajaba como auxiliar de ventas, cotizándome su pastel de bodas. Él era un señor apuesto y elegante, y ella más bien parecía una señora descuidada y bastante mayor que él. El señor me miraba mucho y yo lo dejaba mirar. Finalmente les di toda la información que necesitaban y ese día no concretamos la venta de su pastel. En la noche estaba revisando mi perfil de Facebook y de repente me llegó una nueva solicitud de amistad. Después de revisar bien sus fotos me di cuenta de que era el cliente. Yo también era casada, en ese momento tenía 22 años y me había casado a los 20 súper ilusionada y enamorada, pero ya la relación con mi esposo no era igual. Estaba muy decepcionada de haber cometido el terrible error de haberme casado tan joven y sin experiencia en la vida. Así que, sin dudarlo ni un segundo y sabiendo todo lo que podía pasar, acepté la solicitud de amistad del señor y de inmediato lo saludé. Esa misma noche hablamos horas. Me dijo que se iba a casar con esa mujer aunque no la amaba, que lo hacía porque se sentía muy solo, ya que era divorciado, y su anterior matrimonio no le había funcionado. Yo también me sinceré con él y le conté que estaba casada con un hombre al que no quería. Para hacerle la historia corta, después de chatear varias noches, como por 3 meses, finalmente nos pusimos una cita, fuimos a cenar y pasó lo que tenía que pasar. Era un terrible error porque él ya se había divorciado, estaba recién casado por segunda vez y yo también estaba casada, pero era joven e inexperta. Y a pesar de que estaba viviendo las consecuencias de la mala decisión de haberme casado, ahora estaba tomando la decisión de meterme con este hombre. Él era muy impulsivo y eso me gustaba. Daba la impresión de que era un hombre maduro porque ya tenía 54 años. Era más de 30 años mayor que yo, mientras que mi esposo tenía mi edad y era bastante inmaduro. Quedamos para vernos la siguiente semana y luego 2 veces por semana y al cabo de un par de meses me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. Él se iba a divorciar de su esposa con la que recién se había casado y me pidió que también me divorciara de mi esposo y que nos fuéramos a vivir juntos. Antes de continuar, como siempre, les recuerdo que estas historias no me suceden a mí. Todas me las envían seguidoras anónimas. Yo nada más se las cuento. Algunas son tan fantásticas que parecieran inventadas. Pero puedo asegurarles que esta es cierta porque conozco a la involucrada. De hecho, le insistí bastante para que me permitiera contar su historia. Así que por favor sean amables con sus comentarios porque ella los va a leer toditos.
Ya si ustedes quieren saber más de mí, sobre mi día a día, me encuentran en mi Instagram como @RuthCastroMontoya. Ahora sí seguimos con el chisme. Yo no quería asumir las consecuencias de mis acciones y en ese momento me pareció que lo mejor para mí era dejar a mi esposo de mi misma edad e irme a vivir con el hombre que ya se había divorciado de su primera esposa y se acababa de casar con su segunda esposa. Ese sí era el hombre para mí porque era más de 30 años mayor que yo y claramente tenía más experiencia en la vida, no como mi esposo de 22 años que realmente me amaba. Y ahí voy yo, diciéndole a mi esposo que necesito un tiempo para pensar las cosas, y ahí estaba el señor mayor, diciéndole a su esposa con la que se había casado hace apenas un par de meses, que se quería divorciar porque realmente no la amaba. Los primeros meses de convivencia fueron emocionantes, todo era enamoramiento y fantasía. Él era más adinerado que mi ex esposo, tenía un negocio próspero y disponía de tiempo y recursos para vivir experiencias que yo nunca había podido permitirme. Yo me sentía deslumbrada. Nos fuimos conociendo y me contó de su primer matrimonio, ya tenía 3 hijos adultos y me confesó que quería tener un bebé conmigo porque quería volver a vivir la experiencia de criar a un bebé con la mujer que ama. Y ahí estoy yo, derretida de amor con un hombre que acababa de conocer porque me decía que quería tener una familia conmigo, mientras que mi ex esposo no quería tener hijos porque no se sentía preparado. Y yo me dije a mí misma, debes tener un hijo con este hombre que acabas de conocer, que tiene 2 divorcios encima, que es 30 años mayor que tú, que le fue infiel a su ex contigo y con el que le fuiste infiel a tu ex. Eso debes hacer porque es buena idea. Ay, perdón. Y me escuché a mí misma, así que adiós planificación y vamos a por el bebé. Para no hacer larga la historia, a los 8 meses de vivir juntos yo estaba embarazada. Ya conocía un poco más la clase de persona que era, mentiroso, tramposo, muy desorganizado y para nada responsable en ningún sentido. Cuando tuve que ir sola a mi primera ecografía al poco tiempo de haberme enterado del embarazo, empecé a sentirme mal de lo que había hecho, pero aún no había entendido bien todas las consecuencias de mis malas decisiones. Fue en una de las ecografías cuando escuché el latido del corazón de mi bebé que finalmente me cayó la vida encima. Entendí que de ahora en adelante todas las estupideces que haría se llevarían por delante también a mi bebé. Lloré muchísimo por haber sido tan irresponsable. Tomaba una mala decisión tras otra y apenas estaba entendiendo que tendría que pagar por todo ello toda mi vida. Hablé sinceramente con él y le expliqué cómo me sentía. Él me escuchó atentamente y me dijo que de verdad me amaba y al día siguiente llegó con un anillo de compromiso y me pidió que nos casáramos. Y yo, que acababa de vivir la catarsis de mi vida al escuchar el latido de mi bebé, me dije a mí misma, debes casarte con el hombre que se ha divorciado 2 veces, con el que le fuiste infiel a tu ex esposo que te amaba, con quien le fue infiel a su segunda ex esposa. Sí, debes casarte con él porque solo eso solucionará todos los problemas de tu vida. Y cuando el bebé nació, nos casamos. No tengo que dar más detalles de por qué claramente mi segundo matrimonio no funcionó, pero realmente intenté hacer que funcionara. Yo me engañaba creyendo que al menos tendría mi situación económica resuelta y a mi bebé no le faltaría nada, pero ni eso me duró, pues la irresponsabilidad del ridículo ese hizo que sus negocios quebraran y su familia adinerada que le cubría la espalda siempre también se cansó de estar cuidándolo todo el tiempo, así que le dieron la espalda y cayó en desgracia. Por ende, yo también caí en desgracia, más desgracia aún. Cuando el bebé cumplió 1 año, tomé la decisión de separarme de él. Le dije que me iba a la casa de mis papás con el bebé porque ya no podía vivir más con él, no soportaba más los malos tratos, su irresponsabilidad y sus intrigas. Se pasaba más tiempo fuera de casa que con nosotros. No hacía absolutamente nada por ayudarme con el cuidado del niño. Regresaba a casa muy tarde y no me decía dónde estaba. Todo eso me hacía terriblemente infeliz. Me respondió que si yo lo dejaba a él, se iba a ir del país con mi bebé y no volvería a ver nunca a mi hijo. Me sentí tan vulnerada y aterrada por mi bebé que hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo: pedir ayuda. De inmediato llamé a mi papá y le conté todo. Él llegó en menos de 30 minutos y nos sacó de ahí a mi bebé y a mí. Amenazó al tipo y le dijo que si se metía con nosotros no iba a poder contar la historia. Al día siguiente él se fue del país. Ya han pasado 8 años y se quedó como indocumentado en Estados Unidos. No volví a saber de él nunca y espero no tener que verlo jamás de nuevo. Mi primer esposo vino a casa de mis papás al poco tiempo. Me dijo que me extrañaba y que me perdonaría todo, que cuidaría a mi bebé como suyo si yo estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Y yo, que estaba totalmente destruida emocionalmente, solo le pedí paciencia. Pues su paciencia funcionó porque a los pocos meses regresamos, vivimos juntos y mi bebé cree que él es su papá.
Me encantaría decir que desde entonces vivimos felices, pero pensar en todas las malas decisiones que he tomado me atormenta la vida a diario. Supongo que es el precio que debo pagar por mis errores, pues hay consecuencias que se asumen de por vida. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Me enamoré por internet y terminé estafada. Esto sucedió hace ya varios años. Instagram apenas estaba volviendo popular y decidí abrirme una cuenta para subir allí fotos de mis pasteles y captar algunos clientes. Como no sabía nada de redes sociales, yo subía también fotos personales. Era la cuenta de la pastelería y mi cuenta personal también. Subía de todo un poquito y justamente empecé a recibir likes de un hombre. Pero solo dejaba likes en las fotos en las que yo me veía. No dejaba likes en las fotos de los pasteles. Fue tan dedicado en su acecho que un día me puse a revisar y había dejado un like en absolutamente todas las fotografías en las que yo aparecía, así que decidí escribirle. Me respondió de inmediato diciéndome que vivía en otro país, pero estaba encantado conmigo. Me dijo que era muy hermosa, que estaba enamorado de mí y que nunca había visto antes a una mujer tan bella como yo. Y yo me dije a mí misma, este hombre desconocido está en otro país y probablemente nunca en la vida vamos a verlo, pero escribe muchas cosas bonitas y estamos un poquito necesitadas de atención masculina. Así que deberíamos seguir hablando con él y le hice caso a mí misma. Cuando me di cuenta ya estábamos escribiéndonos mensajes a diario por el PIN de BlackBerry. Todas las noches chateábamos hasta 2 horas antes de dormir. De hecho, las noches que no hablábamos yo lo extrañaba mucho. Por supuesto me llenaba de elogios, se interesaba por mí, me preguntaba cómo había estado mi día. Realmente yo me sentía muy bien chateando con él. Un día se me ocurrió decirle que quería escuchar su voz y de inmediato me hizo una llamada. Fue corta, pues en esa época no era como hoy que uno se puede llamar por WhatsApp y es gratis. Tampoco existía la videollamada ni los mensajes de audio. Eran otros tiempos. Tenía una voz gruesa y hablaba muy bien. Me dijo que estaba feliz de que pudiéramos hablar y que quería conocerme en persona. A mí la idea me quedó sonando en la cabeza y ya lo veía como una posibilidad. Así que al poco tiempo sentí que debería decirle al hombre desconocido con el que chateaba a diario que quería conocerlo porque estaba enamorada de él. Pensé en ir un par de días a su país o que si él quisiera pudiera venir a visitarme. Le hice caso a mi deseo, así que una noche yo lo llamé y se lo dije. Antes de continuar, como de costumbre, muy a pesar de quienes aún no lo han entendido, les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora anónima. Y para no hacer 2 pausas, también les cuento que me están robando mis videos y mi voz. Así que si tú estás escuchando esto en una cuenta diferente, estoy en todas las redes sociales como Ruth Castro Montoya. Subo videos nuevos cada lunes, miércoles y viernes. En YouTube empezaré a subir videos exclusivos que no subo a las demás plataformas. Y en Instagram les cuento mi día a día con mi familia. Recuerden, @Ruth Castro Montoya en todas las plataformas. Ahora sí, seguimos con el chisme. Me emocioné. Me dijo que era muy peligroso que una mujer como yo hiciera un viaje internacional, y más a un país que no conocía, pero él sí podía venir a mi país y conocerme. Yo misma le dije que sabía que era muy costoso, así que le pregunté si estaba de acuerdo con que hiciéramos cuentas de cuánto valdría su viaje y lo pagábamos por mitad. Él me dijo que no, que él pagaría todo porque es un caballero. Y la verdad es que eso me emocionó muchísimo. Todas las noches chateábamos y planeábamos lo que haríamos cuando él viniera. Pasaron un par de meses y una noche me dio la sorpresa de que ya el próximo mes vendría. Me dijo la fecha, que ya había comprado los vuelos y que estaba contando las horas para verme. Yo, desde que hablamos de vernos, estaba ahorrando dinero, estaba demasiado ilusionada y dispuesta a que si él no venía, pues yo iba hasta allá. Y ya tenía un buen dinero guardado. Para no hacer el chisme más largo, llegó el día del viaje y fui a recogerlo al aeropuerto. Entonces me entró una llamada. Era él, diciéndome que migración de mi país lo había detenido, que le habían quitado el pasaporte, las tarjetas, el dinero en efectivo que tenía y que solo le habían permitido hacer esa llamada para pedirle ayuda a alguien, que lo estaban extorsionando y tenía que pagarle $5,000 o de lo contrario lo dejarían preso allí en migración hasta que la embajada de su país investigara todo. Pero podrían pasar muchos días y hasta semanas, pues la embajada no tiene buena relación con mi país. Y la verdad es que toda la historia sí tenía sentido porque en mi país hay muchísima corrupción y todo se soluciona con sobornos, incluso cuando se trate de un inocente.
Yo había ahorrado más de $7,000 y no lo pensé ni un segundo. Le pregunté a dónde tenía que enviarle el dinero y me dio un número de cuenta que, según él, era del tipo de migración que lo iba a liberar. Yo salí corriendo al banco y realicé la transferencia. Lo llamé a su número para decirle que ya le había transferido, pero no contestaba, pasaba al buzón de mensajes. Llamé al número del que me había llamado y también pasaba un buzón de mensajes. Le escribí al BlackBerry, pero no recibía los mensajes. Me preocupé muchísimo y lo único que se me ocurrió fue contarle lo sucedido a un guardia de migración del aeropuerto. Después de mucho averiguar, me dijo que no había detenido a ningún hombre con esa descripción. Yo estaba desesperada porque no podía hablar con él. Estaba convencida de que estaba en peligro. Hablé con una amiga para contarle todo lo sucedido y a ella le tomó 1 minuto entenderlo todo. Me habían estafado. Yo, por supuesto, no podía creerlo. Estaba convencida de que él estaba en peligro. Ay, sí, cómo no. Fue hasta ese mismo día, pero muy tarde en la noche, que me envió un mensaje diciéndome que necesitaba otros $5,000 porque estaba en problemas con los de migración y no lo dejarían libre hasta que les diera más dinero. Y yo me dije a mí misma, el hombre desconocido con el que has hablado los últimos meses, el que te enamoró a distancia, probablemente sí te ha estafado y quiere volver a hacerlo. No deberías enviarle más dinero. Y decidí hacerme caso. Así que le pedí que por favor tuviera la decencia de decirme la verdad, si realmente estaba en mi país o si me había estafado. El miserable me llamó, me preguntó que cómo se me ocurría pensar eso de él, precisamente cuando estaba en problemas, que si no lo iba a ayudar después de que él había viajado para conocerme. Yo le dije que había ido a migración a preguntar si habían detenido a un hombre con su descripción y me habían dicho que no. Entonces el desgraciado me dijo que muchas gracias por los $5,000 y que no volviera a confiar en desconocidos y me colgó. Nadie se imagina lo mucho que sufrí. No solo por la frustración de la estafa, sino porque realmente me había enamorado de alguien que no existía. No le he contado a muchas personas esta historia, pero recientemente en terapia mi psicólogo me recomendó que hablara del tema. Así que se me ocurrió enviarle mi historia a la chica que hace videos de pasteles y cuenta los story chismes. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi cliente no podía comer azúcar y yo le vendía en secreto. Tengo una panadería en el barrio, me va bien y atiendo a muchos clientes. Más que todo familias que vienen buscando desde muy temprano el pan para el desayuno y durante todo el día vienen muchas personas a comprarme bizcochos, pastelitos, cupcakes, churros y toda clase de productos horneados y nada saludables. Pues como resulta lógico, todos los productos que vendemos en las panaderías son nocivos para la salud. Una de mis clientes más fieles es una señora de unos 70 años. Es una mujer bastante grande. Anda con ayuda de un caminador, pero aún así viene todas las mañanas a mi panadería y se come 2 galletas. A veces viene con sus nietos, a veces viene sola, pero no pasa un solo día sin que la señora se coma 2 galletas y se tome una Coca-Cola de 500 mililitros a eso de las 9 de la mañana. ¿Podemos decir Coca-Cola? Sí. Ok, no nos patrocina, eso sí. Así fue la situación hasta que un día vino una de las hijas de la señora a decirme que no le vendiera más galletas a su mamá y que no le vendiera Coca-Cola ni ningún otro producto que tuviera azúcar, pues la señora era diabética y a causa de su condición se encontraba muy grave. Yo le expliqué que la señora era de mis mejores clientes, ya que las 2 galletas que compraba a diario no eran precisamente económicas y al mes la señora me dejaba un buen margen de ganancia y que no era mi responsabilidad cuidar a su mamá. Yo le vendería o le negaría el servicio a quien yo quisiera en mi panadería, pues necesitaba pagar la renta, los servicios públicos y a los empleados. No sé por qué a la mujer no le gustó mi respuesta y hasta se puso grosera, diciéndome que era una inconsciente y que no le importaba la salud de su mamá. Entonces le pedí que se fuera de mi panadería si no me iba a comprar nada, porque necesitaba atender a los clientes que sí venían a comprar. Esa misma noche vino un hijo de la señora y ya él fue más amable conmigo. Me preguntó cuánto valían las galletas que su mamá se comía a la semana. Yo le dije que cada galleta costaba $2. Se comía 2 galletas al día, así que eran $28 semanales, además de las Coca-Colas, que poco o mucho también me dejaban un margen de ganancia. El señor, muy consciente y amable, me dijo... me dio mucha risa. Ay, perdón, a veces me gana la risa, pero ya me enfoqué. El señor, muy consciente y amable, me dijo que me daría $35 cada semana si yo no le vendía galletas a su mamá. Y de hecho sacó de su bolsillo el dinero y me dijo que me pagaría por adelantado lo de las primeras 2 semanas.
Yo le dije que me parecía un buen negocio y que con mucho gusto le ayudaría para que su mamá cuidara su salud, pues finalmente la salud es lo más importante que uno tiene. Le recibí los $70 y dijo que volvería en 2 semanas. Al día siguiente, en la mañana, la señora vino de nuevo a mi panadería y me pidió como de costumbre sus 2 galletitas y su Coca-Cola. Y yo tuve que explicarle que no podría seguir vendiéndole porque su salud estaba en riesgo y ya su hijo muy amablemente había venido a hablar conmigo. La señora entonces me dijo que me pagaría el doble de lo que valían las galletas, es decir, $4 por cada galleta si se las vendía y no le decía nada a sus hijos. Yo le dije que tenía que pensar en su salud porque la diabetes es muy peligrosa y debería cuidarse. Entonces me dijo que me pagaría $5 por cada galleta si se las vendía y no le decía nada a sus hijos. Y la verdad es que me dio mucho pesar negarle a esa pobre anciana lo único que le endulzaba la vida. Así que le dije que si me pagaba cada galleta a $5, le vendería a diario y lo mantendría en secreto para que su familia no se enterara. Ay, Dios. Dice así: yo realmente no sentí que estuviera obrando mal, porque me dio mucho pesar ver a esa pobre señora que no tiene ya más felicidad en su vida, sino comer sus galletitas y su coquita a diario. Así que hice lo que cualquier persona haría: ayudar a quien lo necesita. A los 15 días volvió el hijo de la señora y me dio otros $70 para que durante las siguientes 2 semanas no le vendiera galletas y Coca-Cola a su madre. Y yo se los recibí sin decirle nada porque ¿quién soy yo para quitarle a esa pobre anciana lo único que le endulza la vida? Ojo aquí, por favor, antes de continuar y como siempre, muy a pesar de que siguen habiendo personas que o no escuchan o no entienden o no prestan atención, les recuerdo de la manera más amable que nada de esto me sucedió a mí. Así es, esto no me pasó a mí. Yo cuento historias que me envían seguidoras anónimas. Las cuento en primera persona porque leo los mensajes que me envían. Pero por tercera vez en este video les digo que esto no me sucedió a mí. Yo no le vendo azúcar a ninguna abuelita con diabetes. Quiero agradecer sinceramente a mis seguidoras más fieles que me defienden cuando ven comentarios de personas que me atacan porque no pueden entender que esto no me sucedió a mí y que es entretenimiento. Muchas gracias por defenderme. Ahora sí seguimos. La señora siguió viniendo como de costumbre y yo la seguía atendiendo. Y puede que muchos piensen que yo lo hacía por el dinero, pero realmente mi único deseo era ayudar. Ya si ellos estaban dispuestos a pagarme, pues yo se lo recibía. Ay, qué generosa, qué buena la señora. Así funcionó como 2 meses. Y un día vino el hijo a decirme que los exámenes de la señora estaban saliendo muy altos y que ya ella no podría salir más a la calle, pues no podía volver a caminar. Así que ya se nos acababa el acuerdo. Me agradeció de todos modos por haberle respetado la palabra y yo le dije que me daba mucho pesar y lástima que la señora ya no pudiera volver a caminar. Y para ser sincera, la verdad es que el dinerito que me estaba entrando sí me caía muy bien y empecé a extrañarlo. Pero la señora en su experiencia y en su sabiduría sabia sabía hacer las cosas, pero tengo tanta risa que leí mal. En su sabiduría sabía hacer que las cosas pasaran. Así que un día llegó un niño a mi tienda a comprarme justamente 2 galletitas y una coquita. Justo lo que la señora me compraba. Y yo le pregunté para quién era eso. Y se puso muy nervioso. Entonces le dije que estuviera tranquilo y que me contara si era para una señora mayor. El niño me respondió que sí, que él era su nieto y su abuelita ya no podía caminar porque a causa de la diabetes habían tenido que cortacionarle sus 2 piernitas, pero que ella no podía vivir sin sus galletitas y su coquita. Yo entonces le pregunté al niño cuánto dinero le había enviado la abuelita y muy consciente la señora había enviado al niño con $11, $5 de cada galleta y 75 centavos de la coquita, respetando así nuestro último arreglo. El niño me dijo que por favor no le contara a nadie que la abuela lo había enviado por las galletas y yo le expliqué que tenía que decirle a la señora que todo había subido de precio y que ahora las galletitas costaban $6 cada una. Y la señora, muy consciente de que la inflación es algo terrible, a partir del día siguiente me enviaba $13 con su nieto por las 2 galletitas y la Coca-Colita. A los pocos días pasó por la panadería su hijo de nuevo. Iba a comprar el pan del desayuno y yo aproveché para explicarle la situación. Le dije que había estado viniendo un niño a comprarme galletas para la señora y que estaba muy preocupada por su estado de salud. El señor se enojó mucho y me pidió que por favor no le vendiera más galletas porque la vida de su madre dependía de que dejara de consumir tanta azúcar. Y yo amablemente le expliqué que me entendiera a mí porque yo estaba entre la espada y la pared. Entonces le propuse que si retomábamos nuestro anterior arreglo y él me daba $35 semanales y yo no le vendería nada al niño. Y hay que ver que en esta vida
cómo los hijos son malos con los padres. El señor me dijo que no me pagaría ni un solo centavo, que estaba cansado de su mamá y de la irresponsabilidad de ella, que le siguiera vendiendo todo lo que quisiera porque ya no la iba a cuidar más. Yo le dije que tenía que cuidar a su mamá porque eso es lo que hacen los buenos hijos, pero poco le importó. Aquí la que más salió perdiendo fui yo, porque ya el señor no me volvió a pagar los $35 semanales, pero al menos podía venderle diariamente 2 galletas de $2 en $6 a la señora con ayuda de su nieto. Pero como todo en la vida, la dicha dura poco y desafortunadamente la señora falleció como un mes después. Yo creo que por causa natural. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Perdí mi argolla de bodas en un pastel y la cliente no quiso regresármelo. Unos clientes me encargaron varios pasteles para una celebración que iban a realizar. Eran 250 invitados, así que les ofrecí una mesa con 8 pasteles de diferentes sabores, colores y decorados. Mi idea les pareció interesante y pude venderlos muy bien. Para no hacerles largo el chisme, me desperté muy temprano ese día para tenerles todo listo a las 6 de la tarde, que era la hora en que tenía que entregarles su pedido. Yo soy una mujer muy vanidosa. Me gusta mucho usar argollas, pulseras y cadenas. La joyería me encanta y ya estoy acostumbrada a cocinar con todas mis joyas. No me las quito nunca, ni para ducharme, ni para ir al baño, ni para nada, nunca. Pues resulta que cuando iba preparando como la 5ª o 6ª torta, caí en cuenta de que me faltaba una de mis argollas, precisamente mi argolla de bodas, la más valiosa e importante para mí. Me asusté mucho porque no sabía si la había perdido dentro de un pastel y el problema era que ya estaban totalmente listos. No supe qué sería más conveniente, si quedarle mal a la cliente desarmando todos los pasteles para buscar mi argolla o si más bien entregarle todo su pedido y esperar que, como cualquier persona honesta, la cliente me regresara mi argolla el lunes después de que la encontrara en uno de los pasteles. Y yo, bien inocente, que creía que todo el mundo es tan honrado como yo, pues decidí entregarle todos sus pasteles y esperar a que la cliente lo encontrara y me lo regresara. Porque obviamente es lo que yo haría si me encuentro algo valioso que no es mío, regresárselo a su dueño. Antes de continuar, por favor recuerden que esta historia, como todas las que he contado, me las envían pasteleras anónimas. Nada de esto me pasó a mí. Si quieren saber lo que me sucede a mí y lo que hago con mi familia y conocerme, les cuento mi día a día en mi cuenta de Instagram, que es @RuthCastroMontoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Pues al parecer me equivoqué y la gente no es tan honesta como yo, porque el lunes en todo el día me quedé esperando a la cliente y no llegó con mi argolla. Pues el martes a primera hora la llamé muy indignada y triste. Le expliqué amablemente que uno en esta vida tiene que ser honrado y devolver lo que no le pertenece. Ella se hizo la confundida y trataba de hacerme creer que no sabía de qué le estaba hablando yo. Trataba de distraerme diciéndome que todo estuvo muy delicioso y que la gente estaba feliz comiendo los pasteles. Y yo me cansé de su hipocresía y le dije muy claramente que me regresara mi argolla de bodas. Ella me preguntó que de qué le estaba hablando y yo le respondí que le hablaba de la argolla de bodas que me había robado. Y será tan descarada la gente que se ofendió y me colgó la llamada diciéndome que no tenía tiempo para tonterías. Yo entonces le escribí por mensaje de texto que no estaba bien que se quedara con algo que no le pertenecía, y más aún porque se trataba de algo con un valor emocional muy alto para mí, era mi alianza de matrimonio. La cliente me respondió que si se trataba de alguna clase de broma, y yo le dije que hablaba muy en serio. Le dije que se me hacía muy raro que ella, teniendo todo el dinero que tiene, quisiera robarme una argolla de oro. Le dije lo decepcionada que estaba de ella y que eso no se hacía. Entonces me bloqueó y con eso pude confirmar mis sospechas de que era una ladrona. En ese momento solo pude pensar que todo lo que se hace se paga y algún día recibiría su merecido. Pasó el tiempo y algunos meses después tuve que llamar al fontanero porque el desagüe de mi cocina no funcionaba bien. El agua se demoraba en bajar y se sentía taponado con algo. El fontanero abrió la tubería y, para mi sorpresa, allí estaba mi argolla de bodas. El señor, muy honesto y honrado, me la entregó y me explicó que la argolla y un montón de cabellos estaban taponando la tubería de desagüe. Y yo le expliqué que eso pasa porque me gusta lavarme el cabello y peinarme en la cocina. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Niña ladrona robaba para alimentar a sus hermanitos. Un día entró a mi pastelería una niña de unos 6 añitos.
Su ropita estaba sucia, su carita también, el cabellito estaba enredado y en general se veía muy desaliñada. Quise atenderla con el mismo respeto que atiendo a todos mis clientes y le pregunté en qué podía ayudarla. Ella empezó a preguntarme el precio de muchas cosas y yo le respondí intrigada de ver su apariencia. Me preguntaba quiénes serían sus padres y por qué la dejaban salir así a la calle. Después de unos minutos de estar adentro de la pastelería, ella finalmente se despidió de un momento para otro y decidió irse. Cuando iba cruzando la puerta, la llamé con la intención de obsequiarle una galletita, pero al escuchar que le dije que esperara un momento, salió corriendo. Se me hizo muy raro, pero no sospeché nada en ese momento. Fue minutos después cuando no encontraba mi teléfono móvil. Entendí que la niña se lo había robado. De inmediato, fui a revisar las cámaras y se veía claramente la habilidad con la que había tomado el teléfono del mostrador. Se lo había guardado en su pantaloncito. Era un iPhone X, así que inmediatamente me conecté desde la computadora para ver su ubicación y efectivamente podía rastrearlo en tiempo real. Estaba a unas calles cerca de mi pastelería, pero se movía constantemente alejándose. De inmediato llamé a la policía y le informé de lo sucedido. Desafortunadamente en mi país la policía no es muy competente y lo único que me dijeron fue que reportara el email para que lo bloquearan. Me sentí muy frustrada por mi teléfono, pero a la vez intrigada por la niña. Era muy pequeña para hacer algo así y me parecía terrible que siendo tan jovencita ya hubiera perdido su inocencia. Decidí no hacer nada porque soy una mujer y no quería ir a ver quién tenía mi teléfono. No sabía con qué me encontraría y si me harían daño. En la noche, mi esposo llegó a la pastelería y le conté lo sucedido. Revisamos desde su teléfono a ver si aún se podía ver la ubicación del mío y efectivamente se podía ver. Estaba a varias calles hacia el norte, a unos 10 minutos en auto de la pastelería. Se me hizo muy raro que aún no lo hubieran apagado después de tantas horas. Mi esposo entonces me explicó que mi iPhone estaba configurado para que aún después de apagarse siguiera enviando su ubicación en tiempo real. Me dijo que quería ir a ver dónde estaba el teléfono para investigar un poco más. Me asusté muchísimo y le pedí que no lo hiciera porque no sabíamos con quién se encontraría allí y si podían hacerle daño. Pero él dijo que solo quería ver el lugar y hacerse una idea de si se podía recuperar mi teléfono. Finalmente, para llegar al lugar solo debíamos desviarnos un poco de nuestro camino a casa, así que decidimos ir a echar un ojo. Cuando llegamos al lugar, que era un barrio bastante vulnerable, se veía una casita muy deteriorada, a medio construir, sucia y muy maltrecha. Obviamente no nos bajamos del auto después de ver el entorno tan difícil. Seguimos de camino a casa porque ya era de noche y varias personas con aspecto bastante desagradable empezaron a observarnos con sospecha. Aquí hago una pausa para recordarles que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia y todas las que he contado me las envían pasteleras anónimas. Tal y como siempre les digo, muy a pesar de que algunas personas o no escuchan o no entienden. De todos modos, si quieren saber más acerca de mí, de mi hermosa familia y de mi día a día, subo varias historias a diario, pero en mi cuenta de Instagram, @RuthCastroMontoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Al día siguiente, mi esposo llamó a un cliente de él que es policía y le contó lo sucedido. Al parecer, le debía bastantes favores a mi esposo o le caía muy bien porque dijo que iría con un compañero a recuperar mi teléfono. Y para no hacer el cuento más largo, lo logró. Al mediodía estaba en mi pastelería regresándome mi teléfono. Yo le pregunté qué había visto o qué sabía de la niña porque me intrigaba muchísimo. Y me explicó que en la casa había una niña de unos 5 o 6 añitos con otros 2 niños menores que ella y un bebé de brazos junto con una señora que decía ser la madre de todos. Fue ella justamente quien le entregó el teléfono al policía y le pidió que por favor no la metiera en problemas. Y el policía no quiso averiguar más porque ya tenía el teléfono que era a lo que había ido. Como se imaginarán, a mí la intriga me carcomía. Quería saber quién era la niña y saber por qué estaba haciendo eso. Mi esposo me dijo que dejara eso así, que no buscara lo que no se me había perdido y que pasara la página, pero yo no pude hacerlo. Al día siguiente, antes de entrar a la pastelería, la curiosidad me ganó y decidí ir de nuevo a la casa de la niña. Me quedé unos 20 minutos en el auto mirando si alguien entraba o salía. Estaba muy nerviosa porque pasaban personas muy desagradables. Hasta que finalmente el miedo me ganó y me fui. En todo el día no dejé de pensar en eso. En la noche le conté a mi esposo que había ido a ver si veía a la niña. Hablé con él un rato y lo convencí de que me acompañara al día siguiente, así que a primera hora fuimos a la casa de la niña y tocamos a la puerta. Nos abrió la señora. Tenía un bebé en brazos. Se le veía cansada y maltrecha. Su casita estaba muy sucia. Nos preguntó que qué queríamos.
No supimos qué responderle, así que le pregunté si ella era la mamá de una niña de unos 5 o 6 añitos y se la describí. Entonces agachó la cabeza y me dijo que sí, que ella era la mamá y nos preguntó si había tomado algo nuestro. Yo le respondí que no se preocupara, que no queríamos problemas, sino que sentía mucha curiosidad de saber por qué la niña estaba haciendo eso. La señora nos mandó a seguir a su casa y empezó a contarnos su historia. Su esposo había fallecido hacía un par de meses. Ella no podía salir a trabajar porque tenía sus 4 hijos y no había quien se los cuidara. No tenía familia en la ciudad. Y su hijita, al ver que estaban viviendo todas esas circunstancias tan difíciles, había decidido salir a robar. La señora no había terminado de hablar cuando yo ya estaba llorando como una Magdalena. Y es que no me cabía en la cabeza que una criatura indefensa y pequeñita tuviera que verse obligada a hacer algo así con la buena intención de ayudar a su mamita y a sus hermanitos. Yo volteé a mirar a mi esposo y también estaba hecho un mar de lágrimas. Y para rematar la lloradera, la niña, que no había salido aún, salió de una habitación llorando y pidiendo perdón por haber tomado mi celular. Me dijo que no lo volvería a hacer, que ella necesitaba hacer eso para traerle comidita a sus hermanitos porque no soportaba verlos llorar de hambre. Y yo, que creía que ya había llorado todas las lágrimas que me quedaban, rompí en llanto desconsolado de escucharla decir eso con su voz tan dulce. Antes de continuar, hago una segunda pausa para recordarles que se están robando mis videos y ya los tengo identificados. Algunos usan solo el audio de mi voz contando las historias, así que si tú estás escuchando esto, me encuentras en todas las plataformas y redes sociales como @RuthCastroMontoya. Y puedes ir a buscarme. Subo nuevos videos los lunes, miércoles y viernes. Ahora sí, seguimos con el chisme. Nunca había visto a mi esposo tan conmovido. De inmediato se paró de la silla y le dijo a la señora que regresaríamos en un momento. Me tomó del brazo y me dijo que lo acompañara. Fuimos a un supermercado y le hicimos un mercado enorme. Le compramos comida, productos de aseo y todo lo necesario para que... Yo soy humana y también me conmuevo. Bueno. Íbamos en que él se le compró todo lo necesario para que vivieran bien por lo menos durante un mes. Tan pronto terminamos de comprar, le llevamos todo y la señora y la niña estaban tan conmovidas que otra vez nos pusimos a llorar todos. Sobre todo la niña, que con su voz entrecortada me abrazaba mis piernas y me pedía perdón por haber tomado mi teléfono, prometiéndome que nunca más volvería a hacer algo así. Para no hacer el cuento tan largo, la señora es ahora mi auxiliar en la pastelería a medio tiempo desde hace ya 4 años. Me ayuda con mucha dedicación y ya está haciendo sus propios pasteles. Le quedan muy ricos y se venden muy bien. Gracias a los buenos contactos de mi esposo, logramos incluirla a ella y a su familia en programas de ayuda social que ofrece el gobierno de nuestro país y la alcaldía de nuestra ciudad. Todos los niños están en la escuela, hasta el más pequeño. Estudian en la mañana y su mamita los cuida en la tarde en su casita. Con todas las ayudas y subsidios que reciben ahora por parte del Estado debido a su condición tan vulnerable y lo que se gana ayudándome en la pastelería, mantiene a todos sus hijos. Y la niña ladrona no tuvo que volver a robar más para llevarle comidita a sus hermanitos. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.